Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este color amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Un abrazo muy sincero para todos ustedes, con un cálido saludo de parte de mis invitados en esta mañana, de parte del personal de la cadena Democracia y su división informativa y de opinión. Son ya las 6:55 de la mañana, pero no es mi culpa. No es mi culpa. He llegado a la conclusión de que no es mi culpa. 6:56 por lo menos. Explico aquello. Yo tengo la aspiración, si cabe, la pretensión de exponer a ustedes con ayuda de distinguidos y creíbles ciudadanos, técnicos y expertos en las materias donde ha estado, lamentablemente, la uña del gobierno anterior. Así de simple. Hay una serie de ámbitos en las que, señoras y señores, nos preveía, nos anunciaba. Quien está en este momento ausente, corrido por las circunstancias, está gozando del apoyo y agradecemos naturalmente los ecuatorianos de buena voluntad y de sanos propósitos. Agradecemos al gobierno del Perú por la acogida que han sabido dar a un periodista que ha investigado absolutamente todos los ángulos de una trama de corrupción impresionantemente grande. Ahorita hay unas vinculaciones que recién estamos tratando de entender. La década corrupta era un artículo amplio que exhibió Focus a través del Internet, obviamente. Y entonces no entendíamos por qué en ese tiempo en que comenzaron a aflorar una serie de denuncias, el gobierno del expresidente Correa, perseguía a Fernando Villavicencio. Y él decía, las razones están publicadas a la vista de todos los ecuatorianos. Ha sido un trabajo arduo, peligroso, minucioso, de investigación que a pocos, por no decir a nadie, se han atrevido a desarrollar respecto de los millonarios contratos que se han firmado con escasa o nula transparencia durante el gobierno de Rafael Correa. Aquí están los ceros a la derecha, decía Fernando. Aquí están los ceros a la derecha. Miles de millones de dólares, pero es que no estamos exagerando. Ecuatorianos, despierten. Son miles de millones de dólares. Son ceros y ceros y ceros. Con los ceros les matan. Entonces pueden poner 44, pero les cargan unos 20 ceros y ya no pueden ni leer ustedes. Ustedes no pueden leer, estimados amigos oyentes, especialmente los que
a veces no nos escuchan porque se van a las colegas emisoras que hacen chistes a esta hora, unos chistes, por lo menos que tuvieran una carga de atrevimiento frente a lo que está ocurriendo en nuestro país en materia ética y política. Bueno, el asunto es que han sido 10 años continuos de un gasto de contrataciones públicas. Leía Verónica Rosero una serie de titulares esta mañana, a ver si me dan, y hay un montón de cosas increíbles, ¿no? ¿Cuál era? Tal vez en Ahora, pero eran un montón de cosas. Permítanme ya con esta introducción saludar a mi primer invitado, el doctor Luis Calero, igualmente infatigable investigador, entendido en la materia, respetado por moros y cristianos. No le pueden discutir, no le pueden refutar siquiera. Él habla con las cifras, con las circunstancias, y le extraña como a este periodista la forma como el pueblo ecuatoriano, ciudadanos de más o menos un nivel cultural mediano alto, han asimilado con una paciencia de Hobbes, han asimilado toda esta cantidad de extremos deshonestos. Lavado de dinero son informes que este instante ya deben gozar del interés y de la denuncia, especialmente de muchísima gente que tiene datos sobre lo que viene ocurriendo a esta hora del partido. Y yo recuerdo que, doctor Calero, muy buenos días, que Villavicencio hablaba de un sinnúmero de episodios que tenían que ver con el ámbito petrolero, ubicado especialmente en el área de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Ese fue el tema en la que puso especial empeño de investigación. Y entonces manifestaba el número uno, que lo tenía por aquí, el número uno, si es tan amable. No, el número, exactamente. Denunciaba los sobreprecios en la refinería de Esmeraldas en estos términos. Aquí se trata de sobrecostos, millonarios sobreprecios en la contratación de las obras en Refinería Esmeraldas, y empieza por los contratos de Jorge Vivar. Uno de ellos para la construcción de la planta de Merox Amina en la unidad FSC de Refinería Esmeraldas. Y algo sumamente importante, Gonzalo, acaban de sindicar, de imputar Contraloría y la Fiscalía a la compañía fiscalizadora Worley Person Azul como los principales responsables, y también a Carlos Pareja y Anuceli en el juicio por peculado. Han existido varios informes con responsabilidad penal de la Contraloría enviados a la Fiscalía, y uno en particular por peculado en contra de Nilsen Arias y de Marco Calvopiña. Este informe es del año 2013. ¿Y sabe lo que hizo el señor fiscal general Galo Chiriboga? Pidió el archivo pese a que Contraloría gritó y zapateó en la audiencia con el juez. El fiscal Chiriboga se impuso y archivaron el proceso. ¿Tiene un segundo usted? Sí, tenga la bondad de hacernos escuchar para motivar atención, especialmente de la gente. Tenga la bondad. ¿Quién decretó el estado de emergencia en la refinería Esmeraldas por 16 ocasiones? Desde el año 2007, para introducir la figura de giro específico del negocio que les permitió contratar alegremente, discrecionalmente, fuera de los parámetros internacionales de licitación pública, fue Rafael Correa. Una emergencia por cerca de una década es realmente un despropósito.
Y así, doctor Calero, las cosas transcurrían. Y tanto se escuchaba hablar de el área petrolera, de tantos y tantos proyectos que en simultáneo, ¿no es cierto?, en diferentes frentes, pero en la misma temporalidad, ese era el gran secreto de ellos. No le dejaban ni a la prensa concentrarse en en un solo episodio, porque ya salía otra cosa por acá, ya salía otra cosa por allá con otro actor principal, con otros adherentes, con otros beneficiarios. Y el instante en que estaban llegando a esos ámbitos, o estábamos llegando, no en afán persecutor, sino que ya nos pusieron en alerta, especialmente todos los periodistas de investigación se alertaron y nos dijeron, doctor Calero, bueno, yo no me puedo definir como un periodista de investigación, sino como un relator cotidiano de lo que ocurre, eso sí, con gran preocupación, con un seguimiento celoso, sin doblar el lomo y sin ninguna otra circunstancia que no sea perseverar en el intento, por lo menos, ¿no? Pero la gente como el compañero que acaba de ingresar para beneplácito nuestro al estudio, el compañero Puertas, desde el diario Hoy, que en ese entonces trabajaba, más otros compañeros, un esfuerzo especial de ese periódico, nos comenzaron a ilustrar y alarmar pues con tanta cosa. ¿Y cómo así se produjo esto? Y esto otro. Y usted recuerda esos días, doctor Calero, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación, un saludo a los oyentes y un gusto conversar en esta oportunidad con Marlon. Mire, lo que usted acaba de señalar, Gonzalo, grafica el hecho de que la corrupción, para hablar claramente, siempre ha estado rondando los distintos sectores, especialmente donde existen presupuestos de inversión y de operación altos. Entonces, obviamente que el sector petrolero es uno de esos sectores, sector eléctrico, obras públicas, ¿sí? Construcción hospitalaria. Telecomunicaciones. Correcto. Y vamos entonces sintetizando en los sectores estratégicos. Entonces, mire usted cómo, entonces, alrededor de esto, siempre han estado, yo digo, elementos tanto internos como externos respecto del gobierno, pendientes para realizar actos de corrupción. Muchos, creo yo, y ojalá eso pudiera irse eliminando en este gobierno, de los funcionarios designados son en representación de alguien que tiene intereses económicos específicos, de alguien que aportó a la campaña, de alguien que tiene interés en un proyecto específico. Es decir, hay ciertos tecnócratas. O de alguien que no quiere que le investiguen. También hay ciertos tecnócratas, hay ciertos personajes que están casi en todos los gobiernos, pero son de parte de alguien que tiene intereses económicos muy, muy concretos. Y hay otros pues, que, sin necesidad de representar a alguien, están siempre dispuestos a dar su contribución, su colaboración, entre comillas, a contratistas a cambio de algunas contribuciones de carácter económico. Es decir, esto ha estado siempre plagado de estos elementos. Gonzalo, los casos puntuales que con mucha dedicación, con mucho énfasis, yo diría con valentía, varios periodistas, últimamente Fernando, antes otros, Marlon, varios periodistas, ¿no es cierto?, que con mucha frontalidad, con mucha dedicación. Con Carlos Calderón. Sí, eso digo. Varios han explicitado casos de corrupción concretos, han investigado al detalle. Yo digo, no dejan de ser, por eso decía al detalle,
no dejan de ser elementos puntuales, pero que nos permitirían hacer el análisis desde el punto de vista global. Es decir, de lo particular ir a lo general. ¿Por qué se dan, y con mayor énfasis en esta década, los casos de corrupción? Y entonces yo sí creo que hay que comenzar a determinar algunos escenarios y algunos responsables políticos que diseñaron ex profeso o ingenuamente esos escenarios. ¿Por qué se enamoraron, por poner un término ciudadano serrano, por qué se enamoraron, por ejemplo, de la repotenciación de Esmeraldas, cuando donde había que ponerle ñeque es en la refinería que querían conjuntamente con Venezuela instalar bajo el nombre del océano vecino? Sin embargo, jugaron con las dos alternativas y era como que decían, vamos con Esmeraldas primero porque aquí hay la plata, está listo todo. Y entonces, ¿cómo usted podría graficarnos? Comienza Carlos Pareja Iannuzzelli, pero antes el señor presidente de la República le designa como jefe estratégico de toda esta dimensión reconstructora y potenciadora al señor vicepresidente. En ese tiempo creo que era ministro de Energía, en fin. Es sector estratégico. Y le nombra director estratégico, como dicen aquí, con segunda. Entonces, le designan al vicepresidente actual, en ese tiempo alto funcionario del sector hidroeléctrico, todos los sectores estratégicos, que es la electricidad, el petróleo, la refinación, la búsqueda del hidrocarburo, etcétera, etcétera. Y entonces, él rápidamente apela a sus panas y encuentra a Carlos Pareja Iannuzzelli y le dice, vente acá, tú vas a gerenciar esto. Por eso esos saludos de éxito que se han dado últimamente en algunas manifestaciones y que reivindican ellos. Y ahí se consiguen a este Alex Bravo y todo. ¿Cómo cree usted, doctor Calero, que se fusionaron los precisos para optar por estos contratos? A ver, Gonzalo, vamos. Por el desarrollo de este macro proyecto de repotenciación o rehabilitación, que más bien. Sí. Mire, Gonzalo, vamos a los contextos generales. En la década del 2007 al 2016, en cuestión, por concepto de ingresos petroleros, y consideramos ingresos petroleros el producto de la exportación de crudo, el producto de la exportación de derivados, que hay un poco de derivados que se exportan, más los ingresos por venta interna de los derivados que generalmente se omite, el Estado ecuatoriano recibió la cantidad de 121.585 millones de dólares, 121.000 millones de dólares en la década. Evidentemente que hubo egresos como por ejemplo de la importación de derivados deficitarios en el orden de los 36.000 millones de dólares. Se pagó al exterior en concepto de importación de derivados deficitarios. Los presupuestos de Petroecuador y Petroamazonas en su conjunto, y ahí vamos a ir ya particularizando los temas, en conjunto en la década suman alrededor de 38.000 millones de dólares. Presupuestos que manejaron Petroamazonas y Petroecuador, presupuestos tanto de inversiones como de operaciones. Y entonces con 38.000 millones de dólares, y usted póngale 8.000 millones para ser exageradamente generoso, 8.000 millones en gastos de personal, y que le queden 30.000 millones de dólares para presupuestos de inversión y de operaciones, porque en operaciones usted también tiene que adquirir insumos, etcétera, etcétera, y hace contratos. Y entonces, caramba, el tema de la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas queda siendo una parte de estos 30.000 millones de dólares.
Y de pronto nos estamos olvidando por enfocarnos en un árbol importante, grande, como puede ser este proyecto de la refinería de Esmeraldas. Estamos perdiendo de vista el bosque. Este bosque de 30.000 millones de dólares, y que no solo tiene que ver con un proyecto de refinación, que tiene que ver con la renegociación, por ejemplo, de los campos petroleros, de los contratos para campos petroleros, que tiene que ver con la participación de empresas transnacionales en la operación de los campos petroleros, que tiene que ver con la construcción de poliductos. Es decir, existe una gama, toda la que puede ofrecer la industria petrolera, en la que se utilizaron estos por lo menos 30.000 millones de dólares. Entonces, obviamente, usted me hacía una pregunta muy puntual: ¿por qué prefirieron mirar el proyecto de la refinería, de la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas en lugar de la del Pacífico? Simple y llanamente porque el proyecto de la refinería de Esmeraldas era de ejecución inmediata. Era para ejecutarle en 2 años, 3 años como máximo, mientras que el proyecto de la refinería del Pacífico era un proyecto de largo plazo que todavía estaba recién queriendo ubicarse en su conceptualización. Entonces, quienes ya tenían la mente en negocios, obviamente que lo más adecuado, lo más fácil era el proyecto que ya estaba por ejecutarse, porque estaba en camino, ¿sí? Y ese era el de la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. Entonces, así podríamos ir desenfocando en cada uno de los proyectos que han sido denunciados con actos de corrupción. Claro. Si nos ponemos a observar, mi cálido saludo, muchas gracias por acompañarme, compañero Puertas. Estoy recordando a Palo Azul. En Palo Azul, famoso Palo Azul, el presidente Correa perdonó a Petrobras luego de una diligencia que vino a hacer aquí el agente viajero Lula desde el Brasil. El expresidente estaba en esas misiones en varios países. No estoy ofendiendo el nombre, el liderazgo, la importancia. Yo le conocí a este caballero en Manaos una vez que viajé con uno de los expresidentes, hombre respetable, hombre de pueblo. Después se dañó. Qué pena. Los acuerdos así fue, los acuerdos de Rafael Correa con Luis Ignacio Lula da Silva implicaron un perdón a la compañía estatal de petróleos, Petrobras. Es que toca ir tocando así, apenas. Si quieren profundizar, pues estamos listos, ¿no? Qué bueno sería que hablemos de todos estos temas con los precisos. Entonces, don Luis Ignacio Lula da Silva hizo las gestiones que costaron al Ecuador nada más ni nada menos que 2.500 millones de dólares. Eso se perdonó a Petrobras. Un informe de Fiscalía lo amparaba. Fiscalía del 2010, vayan haciendo cuenta quién era el fiscal en el 2010. No, vayan ustedes haciendo cuenta. Pero en junio del 2007, una comisión especial creada por el entonces ministro Alberto Acosta emite un informe exigiendo al presidente Rafael Correa y a las autoridades de control iniciar la caducidad de los contratos petroleros del bloque 18 y Campo Azul operados por la brasileña Petrobras. El informe señala que existió fraude técnico en la calificación de unificado de Palo Azul, además de que Petrobras transfirió participaciones a una empresa japonesa que creo que se llamaba Teikoku, sin autorización del Estado, incurriendo en una causal de caducidad contractual, un perjuicio de 2.500 millones de dólares. Otra perlita nomás esta. ¿Usted la recuerda? Buenos días, Gonzalo. Buenos días al doctor Calero, quien es fuente permanente de consulta en estos temas, el doctor, y por eso hemos hablado algunas ocasiones. Lo que usted menciona, Gonzalo, un saludo a la audiencia, por cierto, también.
Lo que usted menciona, Gonzalo, en realidad fue el comienzo de las denuncias en el área petrolera del gobierno de Rafael Correa. Y en efecto, mire que comienza con un informe que no es un informe siquiera periodístico, es un informe de fiscalía. Lo que se hizo fue recoger la información oficial, que en este caso provenía de la fiscalía, que como usted también bien hace mención, en ese momento estaba presidida por el doctor Washington Pesantes, que es quien maneja bastante bien este asunto. Ya. Y todo a raíz de la petición del ministro de Energía, el primer ministro de Energía. Para que le llame al doctor Pesantes y asístame aquí, por favor. Así es, el doctor Pesantes tiene mucho que decir porque finalmente fue la autoridad que realizó las investigaciones y emitió un dictamen. Vamos a ver si nos atiende el candidato a la presidencia de la República. Ex candidato, sí, emitió un dictamen que ahí quedó, desgraciadamente, pero vamos por partes. Alberto Acosta, primer ministro de Energía del gobierno de Rafael Correa en el 2007, fue quien armó una comisión para que investigue este caso que ya venía arrastrándose desde gobiernos anteriores. Y esa comisión fue la que determinó que hay causales de caducidad y hay perjuicios también al Estado ecuatoriano. Entonces Alberto Acosta a su vez presenta este informe a la Fiscalía. Esto es recogido por el fiscal de ese tiempo, Washington Pesantes, que profundizaría las investigaciones, me imagino yo, y emitiría los dictámenes respectivos. ¿Qué pasó en el camino? Entonces ahí viene la intervención política, ¿no? La intervención muy agenciosa del expresidente Lula da Silva, que bien dice usted, andaba en esos momentos visitando varios países amigos para él, ¿no? En una especie de no sé, de pastor político, dando doctrina. Agente viajero. Así es, agente viajero, y encauzando lo que ellos consideraban era en ese momento el socialismo del siglo XXI. Pero el gerente de todo era el presidente Chávez, que en paz descanse. No lo sé en realidad, porque las dos figuras eran, yo creo, estaban casi al mismo nivel, ¿no? Sino que Chávez con su estilo, pero Lula, mucho más elegante en las formas, también tenía una gran influencia. Recordemos finalmente el peso de Brasil, ¿no? O sea, de hecho, aquí finalmente en Ecuador muchos más contratos consiguieron las empresas brasileñas que las venezolanas, ya refiriéndome a Petrobras y a PDVSA. Claro, o sea, a PDVSA le fue bastante mal en Ecuador. Quisieron, entraron, intentaron, les dieron contratos, pero se fueron siempre con el rabo entre las piernas. Petrobras no tanto así, ¿no? O sea, entonces ahí veamos el peso específico. Convenios, ¿no? Con PDVSA. Con PDVSA. Sí, algunos, y eso también nos puede recordar aquí el doctor Calero, los taladros, por ejemplo, que llegaron de PDVSA, la explotación del gas de Golfo, de la isla Puná, que en realidad fue otro auténtico fracaso. Y son temas, mire usted, Gonzalo, que ya nadie se acuerda. Por eso que he traído a colación esta mañana. Parece que no ha pasado nada. Exactamente. Parece que no ha pasado nada. Cuando pasó lo del gas del Golfo en la isla Puná. Ya se han olvidado, por ejemplo, de Luis Jaramillo. Los que perdieron fueron los venezolanos. Ecuador no perdió ni un centavo. Es lo que dijeron ellos. Entonces. Y los marinos en el área petrolera durante tantos años. Mire usted, Gonzalo, en ese tiempo las relaciones entre los militares y Correa eran excelentes. Claro. Tan excelentes eran y tanta confianza había que Correa le confió a la Marina la conducción del área petrolera en ese momento. No solo de Flopex, sino del área petrolera. Del área petrolera. Ahí tenemos también el contrato de la estación de Monteverde, que es una estación de gas. Una estación de gas también que se hizo, y el propio Correa lo reconoció, con un presupuesto inicial que terminó duplicado, que es otra de las formas, o mejor dicho, la forma principal, con la que siempre trabajó el gobierno de la Revolución Ciudadana. Se firmaba un contrato a determinado monto, y creo que recuerdo que la estación de Monteverde, en este caso, empezó costando 200 millones, y se inauguró, tarde además, con un precio, creo que a los de los 400 millones, el doble. El doble, y hasta reclamaba Correa. Yo me acuerdo el día de la inauguración, hecho el molesto, ¿no? Él, hecho el fiscalizador espontáneo de ese momento, como que si no se hubiera enterado antes. De por qué terminó esto costando así. ¿Y dónde están los responsables? Es la pregunta. ¿Dónde está la justificación técnica, la justificación operativa, la justificación de algo que indique que fue necesario gastar lo que se gastó en esa estación? Que ahí está en Monteverde, ¿no? Y demorarse el doble del tiempo.
Y obviamente al frente de eso estaba la Marina, ¿no? Los comandantes que fueron designados en su momento por... Jaramillo Arias, presidente de Petroecuador, fue el ejecutor de los megaproyectos de la Revolución Ciudadana. Era una vorágine de contratos, Gonzalo, que como bien mencionó usted al principio, eran tan seguidos, que en realidad se perdía la secuencia. Se perdía la secuencia. Eso le digo. Y uno tapaba al otro. Nos amontonaron de cosas. Nos amontonaron. Había plata, como bien aquí ha dado las cifras el doctor Calero. Y ahí más bien yo creo que, mire que nos ha quedado una omisión a los periodistas. 30,000 millones de dólares no han sido pues todavía investigados. Como bien dice el doctor Calero. ¿Dónde está? Nos fijamos en los 2,000 millones. Dinero, ¿no? Nos fijamos en los 2,000 millones de esmeraldas. 2,000 millones que comenzaron siendo, así también como es la costumbre, o fue la costumbre del gobierno anterior, eran 200 millones iniciales para la repotenciación de esmeraldas, y terminó convertido eso en 2,000 millones. Ahí ni siquiera hablamos del doble, mire. ¿Sí? Ahí hablamos 10 veces más. Así es. De los montos iniciales. Y doctor Calero, ¿por qué el señor presidente Correa en un tiempito le daba en llamar a la empresa me parece que era holandesa, la empresa Trafigura, que pasó luego a tener roles estelares en la negociación, especialmente, yo recuerdo que el señor presidente le decía mafiosa a esta empresa, y Jaramillo Arias, a nombre de Flopec y a nombre de la Marina, qué pena por la Marina, siempre hemos tenido una especial consideración a la Marina y a sus miembros, yo desde que tengo el honor de ser comunicador. Aquí con Trafigura se hizo ese famoso contrato que dejó una pérdida para el país de 60 millones de dólares. Eso es lo que nos recuerda precisamente el investigador Fernando Villavicencio. Entonces, ¿qué pasó aquí? A ver, Gonzalo, primero una reflexión respecto de Palo Azul. Siempre yo me he preguntado, ¿por qué razón el economista Alberto Acosta, en ese entonces ministro de Energía y Minas, no inició el proceso de caducidad? A sabiendas de que la ley de hidrocarburos establece la competencia exclusiva en el ministro de Energía y Minas de ese entonces, la competencia, para iniciar y declarar la caducidad. ¿Por qué acudió al presidente de la República? Para que le autorice, o el presidente ser quien es. Él debía. Si tenía la certeza y la convicción de que el informe de la comisión que él creó era un informe contundente y en derecho, que esa comisión tenía competencia legal para poder informar y que su dictamen fuera obligatorio, etcétera, pues caramba, ¿por qué no inició el proceso de caducidad? Punto número 1. Punto número 2. A la fiscalía debieron acudir, y acudieron, me parece, bajo la figura de que se había configurado el delito de peculado, mas no para que el fiscal declarase la caducidad, porque no es competencia legal del fiscal declarar la caducidad de ningún contrato petrolero. Entonces el fiscal en ese tiempo, y más que el fiscal subrogante, ya mismo me acuerdo el nombre del doctor. ¿No sería Alvear? Alvear. Alfredo Alvear. Alfredo Alvear. Él estuvo al frente de la investigación y de los procesos sobre la base de lo que había entregado, entiendo, el economista Alberto Acosta y la comisión, en la que estuvo Fernando Villavicencio, Arturo Moscoso, no sé si es Arturo, y algunos otros. Y creo que la Fiscalía contrató nuevamente algún informe, algún estudio sobre asuntos geológicos de Palo Azul, porque se hablaba de un fraude, en ese fraude técnico. Y quizás lo que procedía era iniciar también un proceso. Entonces, si había un fraude, si había falsedad ideológica en el fundamento, que era haber declarado campo unificado, ¿no es cierto?, a Palo Azul y Palo Rojo, lo que cabía posiblemente era un proceso para declarar la nulidad del contrato, independientemente de que podría haberse seguido el juicio por peculado.
y que en ese tiempo ya estaba vigente una resolución de la Corte de Justicia, Corte Nacional de Justicia, según la cual, para seguir un juicio de peculado, se requería previamente que la Contraloría General del Estado dijese, ¿no es cierto?, estableciese los indicios de responsabilidad penal. Y como no había eso, simplemente entiendo que esa fue la base para que se declare archivado el proceso. Digo como elementos de carácter histórico, sin pronunciarme sobre el fondo del asunto, que dicho sea de paso, todavía genera algunas discusiones entre los técnicos de si fue o no fue, si es o no es compartido campo azul y palo azul y palo rojo. Bien, esto respecto a una pequeña referencia relacionada con palo azul. Mire, Gonzalo, en la pregunta específica suya, yo les he llamado a esta como la década del relajo petrolero. Sí, no hay vueltas que dar. Marlon, y usted hablaban hace un momento la participación de la Marina, y eso está inmerso dentro de lo que es el relajo petrolero. La Marina, el presidente de la República, con todos los artificios y leguleyadas que corresponden, como son esas declaratorias sucesivas, primero del estado de emergencia y luego del estado de excepción, ya desde la vigencia de la Constitución de Montecristi, para justificar la Marina. La pregunta es a propósito de que él dispuso que la Marina se hiciese cargo de Petroecuador. La una teoría era la de que iban a sanear de la tarea de corruptos que existieron, pero parece que se han olvidado de los principales o metieron a otros en vez de unos. Y no sé... Los marinos metieron a otros. Se supondría, claro. Pues no, porque después que sale la Marina se dan también todos estos procesos de corrupción. Además, en la Marina se conformó, según he escuchado, altos oficiales que ya están en servicio pasivo. El grupo, liderado por el personaje o los personajes que acabo de mencionar, escogían a los civiles, por decir algo, pseudotécnicos o buenos comerciantes bastante relacionados con el exterior, y entonces con ellos trabajaban tomando el nombre de la Armada Nacional. Por ahí voy, Gonzalo. Ahora, tomando el nombre, pero alguien era de que proteste Gonzalo, desde adentro. Es que Gonzalo, mire, entonces era un acto de confianza, y aquí decíamos que por la confianza que tenía, otros dicen no, era el esquema que Chávez les recomendó, ¿no es cierto?, que había que involucrar a las Fuerzas Armadas en el manejo de los sectores estratégicos para posicionar. Esa es una de las tantas cosas. De las hipótesis. Pero yo manejo otra. A ver. Porque luego cuando ya se pelean los compadres y hay un distanciamiento entre las Fuerzas Armadas y el gobierno, especialmente con el presidente de la República, voceros importantes del gobierno y el propio expresidente decían, ellos no son deliberantes. Gonzalo, las Fuerzas Armadas no son deliberantes. ¡Ah, caramba! Y entonces yo puse un cuerpo no deliberante para que administre la principal empresa del país. Entonces eso significaba que ellos debían verticalmente recibir órdenes y cumplirlas. Y entonces, caramba, o estuvieron para eso, ese fue el esquema que diseñaron. Es decir, varias interrogantes. Total de los totales es que, en contra de lo que disponía la Constitución, en contra de normas legales expresas, se impuso la presencia de la Armada, de la Marina ecuatoriana en la administración de Petroecuador, que es uno de los elementos que yo digo que distorsiona total y absolutamente una administración sana, una administración correcta del principal recurso para el país. Entonces, obviamente, en el cumplimiento de estas actividades, entra la primera decisión, una de las primeras que comienzan a configurar el relajo petrolero, es el hecho de haber dado de baja un concurso para la construcción del almacenamiento criogénico en Monteverde, que lo había ganado una empresa rusa que asumía los riesgos y la responsabilidad de construir y de operar esa planta, por un monto equivalente creo que a los $180 millones. Más o menos 180 millones. Y declaran desierto el concurso. El señor Pareja Yanusel, recién nombrado presidente, declaran desierto ese concurso y reparten el proyecto dos
elementos, 2 módulos del proyecto para Petrocomercial y 2 módulos para la Marina. Ya. Uno de esos elementos era, a la Marina le daban la construcción de un muelle y la construcción de las... Se repartían. De las esferas. Pero adicionalmente asume también la responsabilidad de la provisión de gas en sustitución de la, entre comillas, mafiosa Trafigura. Asume Flopec esa obligación. Pero a la vuelta de la esquina, Flopec, como no es productor de gas, no es comercializador de gas, porque lo que hace es manejar buques, alquilar buques, transporte marítimo, ese es su objeto social. Lo que tienen que hacer es buscar un proveedor de gas. ¿Y a quién le buscó? A Trafigura. Fue eso, pero fue eso. Sí, sí. Ok. Entonces, ¿cómo me pueden decir que eso no es parte de un relajo Sí. que se ha vivido en la década, el relajo petrolero? Vamos a volver al tema de Petroecuador, ¿qué digo Petroecuador? De la repotenciación en Esmeraldas, porque yo tengo este momento en la línea telefónica al señor ingeniero Enrique Pita, el presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción, y me quiero saltar al ámbito de la construcción de hospitales. La gratitud, inmensa gratitud, votos firmes, asegurados, sensibles de la población de menores recursos de nuestro país y con toda razón, ha sido siempre en los últimos comicios favorable al señor presidente y a su partido Alianza País. ¿Por qué? Porque la gente siente gratitud, dice, es el único presidente que ha construido hospitales, clínicas para los pobres, nos ha llenado de médicos, nunca hemos recibido unos beneficios en servicios de salud como los de ahora. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Cómo manejó, cómo piensa, señor ingeniero Pita, cómo piensa que se manejó este ámbito de construir hospitales, qué de bueno y qué de malo en la fase contractual? Usted ha advertido, y los constructores privados, no resentidos, porque van a decir que no se les tomó en cuenta, que eran proyectos más caros, etcétera, etcétera. ¿Cómo recuerda usted esta etapa, ingeniero Pita? Buenos días con todos los que estamos participando en este panel. Buenos días a usted, buenos días a su audiencia. Mire, la palabra ofendido realmente no es es correcta. La palabra ofendido, el sector constructor está ofendido, no resentido, está ofendido. Ofendido por el desprecio absoluto con el que se ha manejado muchas áreas de la contratación pública en el gobierno anterior, especialmente en ciertas edificaciones que pudieron haber sido realizadas por constructores nacionales que están en capacidad de hacerlo y que al final del día la terminaron haciendo, porque las empresas extranjeras a quienes se les otorgó generosamente la oportunidad de hacer estos megaproyectos, definitivamente contrataron también con nacionales. Y claro, a los costos nacionales, sin embargo, pues ellos tuvieron unos recargos importantes, significativos, que son los recursos que se van del Estado. En el caso de los hospitales, yo quiero referirme específicamente a los hospitales del Seguro Social. Ya. Es un tema que yo he manejado. Porque... ¿Por qué le correspondió manejar a usted? Bueno, lo he manejado porque una vez que se inauguró el Hospital de la Mujer de la Junta de Beneficencia acá en Guayaquil, hospital de carácter privado, por decirlo de alguna manera, obtuvimos primero, después de haber visto la calidad de esa obra, sus acabados, toda su implementación, después de haber visto esa obra y el costo final de la misma, contratada por la Junta de Beneficencia con constructores nacionales, obtuvimos que conocimos que esa obra había tenido un costo de aproximadamente $1,100 el metro cuadrado. A esto me quiero referir,
Mire, los costos están establecidos, la experiencia es internacional, no es solamente nacional. Si usted quiere construir una casa de acabados medios, sencillos, usted sabe que eso le va a costar 700, 720, $50 el metro cuadrado. Si la quiere hacer más cara, le va a costar 850. Si la quiere hacer de lujo, posiblemente le cuesta 1200. Pero ya tenemos los estándares, ¿verdad? Aquí no hay mucho misterio. Entonces, si un hospital de esa calidad... los hospitales nuestros construidos en la etapa correísta son de primera, son intermedios o son más bien de escasa calidad. No, son de alta calidad. Eso no lo podemos negar. Y lo que queremos es la verdad, pues, ¿no? Definitivamente. La calidad fue de primera. La calidad contratada fue de primera. El precio fue el exagerado. Porque volvamos al tema que me ocupa en este momento en la conversación. Si el hospital de la Junta de Beneficencia, con los más altos estándares para este tipo de instalación, costó $1,100, ¿cómo explicarnos que el hospital de Los Ceibos de la Seguridad Social costó $1,550 el metro cuadrado? Y que hay otros hospitales que está construyendo la Seguridad Social por $2,100 y hasta $2,600 el metro cuadrado, con compañías extranjeras y con recursos propios. Y yo quiero diferenciar aquí esto. Recursos propios, no son recursos chinos, no son recursos españoles, no son recursos extranjeros. Rusos. Recursos propios de la Seguridad Social, tomados del fondo de pensiones, pasados al fondo de salud. Y construidos los hospitales con empresas extranjeras que de entrada le están ganando el 35% más por ser extranjeros y porque venir a trabajar al país. Es ahí donde se producen unas diferencias groseras. Y respecto a este mismo tema... Perdone que le deba interrumpir, pero últimamente lo que hemos advertido es que dan los contratos a los chinos o a los rusos, qué sé yo, pero trabajan empresas improvisadas de origen ecuatoriano o de países vecinos, que se asocian unos constructores absolutamente informales, desconocidos. Informales quiero decir que no mantienen empresas más o menos consolidadas, conocidas por el aparato administrativo de los gobiernos, ¿no? Hay empresas que dicen, no, pues esa es una empresa full, una empresa completa, una empresa con organicidad, una empresa con argumentos, con experiencia y con antecedentes, con capitales, con enlaces, con proveedores, con buenos ingenieros, etcétera. Empresas. Aquí se han inventado, me da la impresión, y me comentaba el otro día un respetable colega suyo. Bien, de todo se ha dado en la mata, en la viña del Señor, mi estimado amigo. De todo se ha dado, porque en realidad han habido contratistas, subcontratistas de gran responsabilidad, de gran prestigio, que han hecho su trabajo, han cobrado sus honorarios y han hecho las cosas bien. Pero también es cierto que muchas veces estas empresas extranjeras, o estos contratos, y aquí tendría que irme al área del petróleo, o estos contratos amañados, forzados, con unos sobreprecios groseros, ni siquiera tuvieron la prolijidad de hacer las cosas con contratistas eficientes, sino que efectivamente contrataron al Ventú, como la Ventú, haz esto, Ventú, haz lo de acá, y por eso, porque no les importaba el resultado final. No es el caso de los hospitales, ojo, quiero diferenciar. En muchas obras, como el caso de la repotenciación o los casos de los contratos en el área petrolera, no les importaba el resultado final, lo que les importaba es el gasto, definitivamente. Por lo tanto, el quien lo hacía no era lo determinante. Por eso quiero retomar el tema de los hospitales. Tengo que reconocer que sí han habido contratistas importantes, empresas importantes, que sí han hecho su trabajo, definitivamente. Pero son los costos finales a los que tenemos que cuestionar. El costo final es el que le pagan a la empresa extranjera mire, en los 4 hospitales del Seguro Social que los está construyendo empresas extranjeras, hay una diferencia de precio entre lo que cuesta, y tomo de nuevo el ejemplo del hospital de la Junta de Beneficencia en Guayaquil, de los más altos estándares, con el equipamiento de primera, con toda la calidad que una instalación de esta debe tener,
cuesta $1,150 el metro cuadrado. Hay una diferencia de $140 millones entre lo que cuesta este hospital, estoy hablando por costo por metro cuadrado, contra la construcción de los otros hospitales. 140 millones, son valores groseros. Y volvamos al tema, son valores de los recursos de los afiliados. ¿Cuál fue la explicación del señor Espinosa respecto a este tema que yo te estoy comentando? Hizo simplemente un análisis de costos relacionados con información que había obtenido de prensa, no oficiales, no contrastados, no verificados, que yo sí los he realizado de esa manera, y determinó que los costos de la Junta de Beneficencia eran un poco mayores incluso que los, y se quedó satisfecho, no negó los precios finales. Yo a lo que voy es a la grosería con la que se han manejado los recursos, la generosidad que ha habido, por llamarla de alguna manera, generosidad entre comillas que ha habido, para permitir que al amparo de emergencias, al amparo de figuras legales oscuras, muchas veces sorprendentemente respaldadas por los más altos niveles gubernamentales, que son las que han determinado que las posibilidades de estas declaratorias de emergencia que se han contratado es lo que ha permitido esta fiesta que ha habido con los recursos ecuatorianos y que hoy hemos podido contrastarla en varios ambientes, en varias áreas, en varias zonas. Regresamos con un agradecimiento profundo a Enrique Pita. Regresamos al tema petrolero y estoy recordando que en el año 2008, no podemos ir cronológicamente porque son cualquier cantidad de ámbitos de contratos de miles de millones de dólares. En el año 2008, ustedes recuerdan a Sacha, doctor Calero, compañero Puerta, el campo Sacha, relatado por Fernando Villavicencio en el mismo año 2008, igualmente sin licitación, se adjudicó el campo Sacha, uno de los más productivos del país. ¿A quién? A la empresa Río Napo, que controlaba con mayoría PDVSA, la empresa estatal venezolana, léase el presidente Chávez, en ese tiempo era el rey, digamos. En el primer contrato se alteró la curva base de producción y se inflaron las tarifas para beneficiar a la empresa venezolana. Aquí dice Villavicencio, denunció el caso, o yo denuncié el caso, y se logró reformar el contrato evitando un millonario perjuicio al Estado. Todavía le daban bola, digamos, un poco a las objeciones, y entonces cambió la situación en beneficio de nuestro Estado, de Ecuador. Pero luego se firma un contrato complementario, modificando el modelo e incluyendo una tarifa única de $17 por barril. ¿Qué le decían las investigaciones a usted, Fernando? Si estuviera cerca, lo diría así. Fernando. ¿Se acuerda cuál fue la base central de las críticas? Con documentos, yo tengo documentos certificados de que los costos de operación de Petroproducción, y en especial de Sacha, estaban en el orden de $5. Y ellos suscriben un contrato con un costo de operación de 7,81, es decir, más de $2 de sobreprecio, de inflado el costo operativo, peculado. Es decir, el Estado estaba financiando a la empresa mixta Río Napo, es decir, a los venezolanos. Y el segundo elemento es que la curva base no era 49.500 barriles, sino que con dos pocitos que se habían olvidado, que eran 2.000 barriles adicionales, que ahora otra vez con el doctor Calero quedamos que más o menos eran 1.000 barriles, pero no eran los 49.500, sino más. Entonces le estaban trasladando a Petroecuador y al Estado el financiamiento de la recuperación mejorada o de subir la producción. ¿Qué hace la Marina luego de las críticas y luego de que la Contraloría inicia examen especial? Modifica el contrato en diciembre del 2009 y dice, Villavicencio, Calero, XXX tenían razón.
el costo de operación de la curva base no ha sido 7,81, ha sido 5,41. Y la curva de producción base no ha sido 49.500, sino 51.600. Y con estos dos y un tercer elemento del costo de operación de la producción incremental, modifican el contrato la misma Marina. Es decir, reconocen un error y un perjuicio en los 10 años del orden de $500 millones. De eso estamos hablando. Y lo que acaba de anunciar el ministro Wilson Pastor es un delito. ¿Por qué? Porque él está volviendo al primer contrato de septiembre del 2009. ¿Se acuerda, Gonzalo, que aquí advertimos y yo revelé que el ministro Pastor ya mismo sale a decir que el problema de todo es la curva base? Claro. Resulta que como Venezuela no produce un barril adicional, y no tiene de dónde sacar un centavo, hay que cambiar la curva base y modificar el costo de operación de Petroecuador para que sea Petroecuador quien pague la ineficiencia de los venezolanos. Y este exministro se fue, ¿no? Se fue... Por bien andaba. Se fue donde la señorita hija. Se fue bien, muy bien. ¿Sí? Ya no ha regresado. Salvo que no nos haya hecho saber. Pero allí también hubieron cosas espantosas, doctor Calero. Con usted conversábamos de aquello siempre. Hemos estado en esto más de 10 años, Gonzalo. Mire, el ingeniero Pita hizo alusión a un tema que me parece muy importante. El hecho de que se privilegió contratar con empresas internacionales, con empresas extranjeras. Y más o menos lo mismo ha sucedido en el sector petrolero. Se ha contratado con empresas de servicios extranjeras en desmedro de empresas de servicios nacionales. Sin embargo, de que la Constitución y la ley obliga a dar preferencia a las empresas nacionales, a la industria nacional, sin embargo, se ha dado preferencia a empresas de servicios extranjeras, transnacionales. Una de ellas está por formar prácticamente un monopolio de servicios, y si se une con otra grande podrían integrar un oligopolio en servicios petroleros. Ojalá algún estudioso... ¿A quién se refiere? Es Schlumberger, Halliburton. Si quiere que le diga, le digo los nombres, porque es evidente que los contratos están con ellos. Y ahora con propio ministro... No diría que propio. No diría que propio. No. Yo creo que hay que ir con prudencia en esos temas. Mire. Viendo las cosas. Sí. Viendo las cosas. Mire, Gonzalo. De los 40.000 millones... Yo creí que ha venido a cobrar la plata que le debe el régimen a... No, es la otra, es Schlumberger. Vea, Gonzalo, de los 40.000 millones que hablábamos hace un momento en inversión y en operación, sería bueno que algún estudioso de las finanzas públicas, enterado de las finanzas públicas, nos dijera cuánto de esos 40.000 millones se quedó en el país y cuánto se fue al exterior. ¿Cuánto habríamos favorecido a la dolarización en el país si hubiésemos preferido la contratación de bienes y servicios nacionales en la industria petrolera? Y ese es uno de los elementos por los que he sostenido que jamás hubo una política petrolera en el Ecuador, porque nunca, por ejemplo, colateralmente se estableció una política para crear una industria de proveedores en el país, para que el petróleo no sea solo fuente de ingresos fiscales por la exportación de crudo, sino que sea un dinamizador de la economía a través de que empresas locales generen bienes y servicios para esa industria. En cuanto a lo de Río Napo, para contestar específicamente, sí, porque me voy entreteniendo y me endulzo en los otros temas, que aquí hay para hablar largo, décadas. Mire, Río Napo efectivamente conformó una compañía de economía mixta en su momento con Petroproducción, Petroecuador, y la relación era 70-30, 70% la empresa nacional y 30% Río ¿Luego Napo. cambiaron? No. Siempre funcionó. 70-30. 70-30. Entonces ahí había que hacer algunas presiones. Entonces no es que se le entregó a la empresa PDVSA, el Campo Sacha, ni cosas. Fue un contrato para la empresa Río Napo. Lo que pasa es que en la modalidad contractual, y entiendo que en el esquema estatutario de la empresa y en algunos acuerdos administrativos,
se le daba ciertas prebendas a PDVSA para que sus delegados tuvieran inclusive una capacidad de veto. Y ellos pudieran poner sus equipos, como por ejemplo una torre vieja. Sacamos con PDVSA. Nada, ese sería un examen. Mire, ese sería un examen que habría que hacer. ¿Cuál fue el real beneficio para el país? Hasta nos mintieron, ¿verdad, Marlon? Que nos decían que en la isla Puná hay cualquier cantidad de gas. ¿Usted recuerda luego de perforar el primer pozo por parte de PDVSA? Claro, esa ceremonia de primera piedra, entre comillas, de la explotación del gas de Puná fue con los taladros viejos y caros que nos vendieron. Todo un acontecimiento. Y la verdad es que en ese tiempo uno todavía llegaba a pensar que podría ser cierto. Uno todavía tenía esa ingenuidad de decir qué buen negocio, cómo vamos, qué buen rendimiento va a tener este proyecto. Así es. Y uno estaba esperanzado de que en efecto haya beneficios económicos tangibles para el país. De verdad, cuando hubo eso, había esa esperanza. Pero todo fue un fiasco, ¿no? Obviamente, como siempre era costumbre también en el gobierno anterior, en forma muy poco transparente, no se daban los resultados iban saliendo clandestinamente, de que ahí en Puná finalmente abrieron el hueco y no encontraron nada, ¿no? Nada en absoluto. Hasta que finalmente nos facturaron. Tuvieron que reconocerlo, entonces desarmaron los taladros, ¿no? Así fue. con toda reserva, y se mandaron a cambiar con sus taladros los venezolanos. Y claro, cuando se dijo que, bueno, ¿cuánto nos costó el chiste, no? Porque era una broma. $42,000 diarios por la operación de los taladros. $42,000 diarios por la operación de los taladros. ¿Ya se ha olvidado? Me dicen que se ha olvidado, Rafael. No se olvide estas cosas. Los taladros viejos y caros de Hugo Chávez retornaron a escenario venezolano con una pérdida increíble para nuestro país. $8,000 diarios por cada taladro. En la práctica, el Estado ecuatoriano tuvo que pagar hasta 42,000 diarios por la operación, cuando el costo promedio dicen que es de la mitad, menos de la mitad, $20,000 diarios. Una de las torres se desplomó en Sacha, recuerda Fernando Villavicencio. La operación de las citadas torres de perforación provocaron un perjuicio millonario cuyo monto final aún está por determinarse, o sea que le seguimos debiendo en definitiva, porque ellos no van a decir ni siquiera perdamos a medias ni cosa por el estilo. En fin, PDVSA se convirtió en una intermediaria. ¿Qué es esto, doctor Calero? Kutterstock. Es un derivado que mezclado con un residuo produce un combustible para generalmente buques para embarcaciones marítimas. Es para posibilitar la mezcla y formar el fuel oil, se denomina, ¿sí? Pero son cuestiones técnicas que un poco le podemos complicar la vida a la ciudadanía. A la ciudadanía, sí. Una especie de diluyente, entiendo. Sí. Yo lo que me pregunto es, ¿dónde está la plata, no? ¿Dónde tendrán tanto dinero? Vea, Gonzalo, yo creo que... Porque estaba viendo el informe de Andorra sobre Alexei Mosquera. Sí, pero yo creo que son estructuras, el fiscal lo dice, son estructuras criminales, estructuras que se organizan a nivel internacional y que en cada país van teniendo sus sucursales, sus agentes y van aplicando. Yo creo que... Y los ladronzuelos van allá directamente. Van, claro. A través de alguien. Tienen opciones, unos son más vivos que otros, unos tienen más recursos que otros, unos pueden ir a poner por Oriente Medio, por ejemplo, los recursos, otros se quedan en Suiza, otros van por el Asia. Hay uno que va en avión. A Bielorrusia, a Rusia. Sí, tal vez Qatar. Allá era una ida y vuelta incesante, ¿no? En Qatar. En los últimos meses. Claro. Y mire ahora Qatar acusado de ayudar al terrorismo. ¿Qué tal, no? ¿Qué cosas?
Nos hemos quedado mudos. Del coraje. Década corrupta. Volveremos con este tema. Señoras y señores, doctor Calero, muchísimas gracias, compañero Puertas, muy amable. A la distancia, un saludo cordial también para el investigador, periodista, para el comunicador Fernando Villavicencio. Entiendo que nos ve y nos escucha en la ciudad de Lima. Hasta que Dios lo traiga a su patria, a su tierra querida. Bueno, ya es hora de que haya alguna manifestación respecto a Fernando de parte del nuevo gobierno, o no será tan fácil, doctor Calero. Yo creo que no va a ser tan fácil, porque Fernando también, si nos está viendo, un saludo muy cordial, que las condiciones difíciles por las que está pasando fortalezcan su espíritu. Estos son elementos para luchadores, ¿sí? Y no para fusilánimes, es para luchadores. Pero yo creo que Fernando también en la campaña electoral lanzó algunos dardos en contra de don Lenín Moreno Garcés, por el tema de los viáticos, etcétera, etcétera. Y yo le veo muy difícil que en esas condiciones pudiera, a más de que Fernando públicamente ha dicho que él no acepta, ni solicita, ni acepta ningún perdón. Ningún perdón. Él no ha ofendido. Que él no. Él es un denunciante con evidencias y pruebas de todo. Sí. Y estamos demostrando. Sí. Le veo ya difícil, a pesar de que en política todo es posible. Podría comenzar con Marlon, respetando las medidas cautelares dictadas por la Comisión claro, por ahí es Interamericana de Derechos Humanos. Supuesto, no será un favor, sino simplemente un respeto a unas medidas internacionales. Claro, esa es una excelente observación. Sería plausible, ¿no? Totalmente. Sería una demostración por parte del gobierno del licenciado Lenín Moreno de que hay un cambio radical también en ese comportamiento, en ese asunto, ¿no? Vea qué puede hacer el señor presidente, lo pedimos con el mayor grado de consideración y de respeto. En todo caso, usted es el responsable de esa situación, pero Marlon Puertas acaba de sugerirle una salida que, aparte de ser honrosa, va con su personalidad. Va con su manera de ser. Y va a restituir la dignidad del país a nivel internacional en materia de derechos humanos, porque eso de haber desconocido por conveniencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha desprestigiado tremendamente al país. Y yo creo que sería una oportunidad para que el nuevo presidente de la República rescate en algo el prestigio del país por este evento. Me felicito de haberlos invitado. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Marlon. Señoras y señores, Gonzalo Ortiz, Santiago Basabe y Gustavo Isch, politólogos, estudiosos, vamos a enfrentar este otro tema. Con la venida de el marcapaso, ¿qué me dice que le diga? Con la venida del señor expresidente de la República, va a haber un choque de populismos en los próximos meses o años en el escenario político del Ecuador. Vamos a ver qué nos dicen estos estudiosos de la materia política y social, conocedores a fondo de lo que es nuestro país, especialmente en capas medias, bajas y populares, donde se asienta fácilmente el populismo. Lo hemos visto a lo largo de tantos y tantos años que hemos ejercido la profesión de reporteros y relatores del acontecer nacional e internacional, porque estamos como siempre buscando la verdad. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo